Hermanos, hermanas, los saludo con la paz del Señor. Qué hermoso comienzo hemos tenido. ¿Qué les parece en la presencia de nuestro Dios? ¿No fueron bendecidos? Esa canción, las dos, pero proclamar que Dios es el Dios de lo imposible es extraordinario, porque es creer lo sobrenatural de Dios. No somos gallinas que picamos lo que está en el piso, somos águilas que volamos en las alturas. Y el Señor nos lleva a ese lugar porque nos amas. Qué bueno, hermanos. Ya que están paraditos, quédense así un minutito. Saben que quería empezar este mensaje con un testimonio propio mío, lo pasamos con mi señora también, pero saben que hoy por la mañana me desperté. Ayer habíamos recibido algunas noticias desagradables de cosas que habían pasado y nos preocupó. Siempre oramos al ir a la cama, estamos en la cama, oramos para tener un sueño reparador, un buen sueño. Y hoy me desperté preocupado, un poco angustiado, me dolía un poco el pecho, estando en la cama, ¿no? Todavía no había hecho nada. Hablamos un poco con mi esposa de esa preocupación que había en nuestro corazón, esa aflicción. Y oramos, y eso realmente nos tranquilizó bastante. Vieron que Dios hace cosas que uno no ve. Dios las hace en el interior de nuestro corazón. Y son cosas que no vemos. Yo me imagino que extraordinario es cuando nuestro Señor Jesucristo por ahí sanaba a algún enfermo, le daba vista a alguien que estaba ciego y la persona veía, o el que tenía la mano seca, su mano se transformaba en una mano sana, pero si uno le preguntaba a Dios cómo lo hiciste, no sabíamos cómo lo hizo. Lo extraordinario era el resultado de lo que Él había hecho. Yo no sé cómo Dios reconfortó mi corazón a través de la oración, pero la realidad es que Él calmó mi corazón, nuestros corazones, y solo Él lo puede hacer porque Él es un cirujano de nuestro ser interior. Es ahí donde Él trabaja. Y saben que estando en la presencia de Dios y repasando el mensaje, el Señor me trajo esta palabra, la podés poner, Dominic, en la pantalla, Josué 1:9. El Señor me dice esto, y ahora te lo está diciendo a vos. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Fíjense, yo estaba pasando por un mal momento, como les describí, y a través de la oración el Señor me reconfortó, pero me remató mi bienestar, o sea, completó mi bienestar con esta palabra. Fíjense, es un mandato que Dios le dio a Josué, es un mandato que Dios nos da a nosotros. Y saben que Josué estaba a las puertas de ser el nuevo líder que tenía el pueblo de Israel. Tenía una tarea dificilísima y extraordinaria por hacer, pero por supuesto en las manos de Dios. Y yo pensaba, qué bueno es que cuando tenemos que emprender algo, hacer algo, tener en cuenta estas cosas que Dios nos dice que realmente penetra en el corazón de uno, saber de que el Señor está donde quiera que vayamos. No importa si estamos yendo al trabajo, yo hasta pensaba, no importa si voy al baño, Dios me acompaña hasta ahí en el baño, en el trabajo, en el descanso, en el estudio, cuando abrazo a mi hijo, cuando abrazo a mi hija, a mi esposa. Dios está donde quiera que estemos con nosotros. Él nos pide que tengamos esa fuerza y ser valientes y no tengamos miedo, ni nos desanimemos, ni bajemos los brazos, porque Él nos va a estar acompañando y nos va a estar
sosteniendo. Qué palabra tan penetrante si uno realmente cree en la palabra de Dios y en lo que Dios dice. Esto es extraordinario. ¿Cuántos momentos de dificultad pasamos, de desaliento, de desánimo, de angustia por noticias que nos llegan, por errores propios nuestros? Y ahí está el Señor, donde quiera que vayas, yo estaré contigo. ¡Wow! Eso es descansar en Dios. Tener la seguridad y la confianza de que Él está con nosotros, no para mirarnos como alguien, yo puedo estar observándolos a ustedes ahora, sino que para intervenir en nuestras vidas y ayudarnos a hacer lo que realmente nos conviene. Por eso ese Dios es extraordinario, es extraordinario. Y ahora quería leerles Primera de Pedro 1:18, que es parte del mensaje que vamos a recibir hoy de parte del Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:18 y 19 dice lo siguiente: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Pueden ser padres, pueden ser los antepasados, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tartarabuelos, el pasado aún de hombres y mujeres que no conocimos. Afectaron nuestras vidas. Así que dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defectos. Amén a la palabra de Dios. Pero antes de sentarte yo te voy a pedir un favorcito. Volvé por favor, Domi, al Jueces 1:9, porque quiero que lo leamos juntos. Después vamos a analizar la palabra de Dios de Primera de Pedro, pero quiero que leamos juntos al unísono lo que está ahí escrito y decimos así juntos: mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¡Gloria a Dios por eso! ¡Caramba! Esta palabra vence al enemigo. No está Satanás con nosotros, está Cristo, y gloria a Dios por eso. Hermanos, tomen asiento. Creo que la palabra que nos está trayendo el Señor es maravillosa. Uní este versículo al que lo leyó nuestro hermano Loli recién al principio de la reunión. Saben que hay una palabra con la cual el Señor me ha estado inquietando. Es un título con el cual el Dios me ha estado inquietando, y el título del mensaje es: ¿sabes cuál es el valor de tu vida? Esa es la pregunta. Quiero responder a esa pregunta. ¿Sabes cuál es el valor de tu vida? Fíjense algo que sucedió como introducción, les quiero comentar. Ustedes saben que el 11 de septiembre del año 2001 pasó algo extraordinario en el ámbito mundial, pero particularmente en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos se enfrentó a una emergencia nacional
cuando las Torres Gemelas, ¿se acuerdan esos dos edificios que representaba el mundo financiero de Estados Unidos y del mundo? Esas Torres Gemelas fueron derribadas por un ataque terrorista. Y nosotros, hay muchas películas hechas acerca de esto, pero las semanas atrás vimos una película referida a este atentado terrorista, después que pasó el atentado, que se llama, no sé si alguien la vio, ¿Cuánto vale la vida? Ese es el título de la película. ¿Cuánto vale la vida? Si la pueden ver, véanla, todavía se puede ver, nosotros la vimos en Netflix. Déjenme que les comente algo acerca de la película. La película comienza con Kenneth Feinberg, que era un poderoso abogado de Washington, D.C., dando una clase universitaria en la cual se discute el valor de la vida humana. Este profesor de la universidad estaba exponiendo delante de sus alumnos porque como abogado muchas veces le tienen que poner precio a distintas situaciones, para los seguros, para si hay algún juicio contra una empresa por la pérdida de la vida de alguien o por la pérdida de alguna parte física de la persona. Así que es algo que los abogados tienen que en algún momento valorar la vida. Esta es una clase, no es de filosofía, y se pregunta una respuesta, un precio constante y sonante en dólares de cuánto vale la vida. Fíjense, faltaban algunos días para el 11 de septiembre de 2001, cuando este abogado estaba dando su clase, día del atentado, y el protagonista no se imagina, este abogado no se imagina que pronto debería hacerse la misma pregunta miles de veces. ¿Cuánto vale una vida? Como responsable de un fondo de compensación de los familiares de las víctimas, él tuvo que evaluar y pagar un fondo de compensación a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Este fondo de compensación fue diseñado para evitar el colapso de la industria del juicio y una hecatombe económica de juicios en contra de las compañías aéreas, porque murió gente que uno puede considerar no fueron protegidas por lo que pasó. Saben, los aviones chocaron contra las dos Torres Gemelas. Los familiares de las víctimas serían compensados, escuchen esto, los familiares de las víctimas serían compensados en base al valor económico perdido. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a vivir 80 años y por algún motivo pierdo la vida a los 70, ahí han habido 10 años de mi vida que yo no pude generar nada económicamente, porque estoy muerto. ¿Se dan cuenta? Entonces, los familiares de la víctima serían compensados en base al valor económico perdido. Se manejó una fórmula de compensación que muchos rechazaron. La fórmula determinaba, por ejemplo, que, atiendan esto, un gerente financiero tiene un alto valor económico perdido, por lo que económicamente hubiese generado, murió en las Torres, ¿no? Por lo que económicamente hubiese generado hasta el día de su jubilación. Por lo tanto, a los familiares de un gerente financiero que perdió la vida, le corresponde una compensación de $14 millones. Era un tipo que generaba mucho dinero. Perdió la vida. Hacen esa evaluación y les corresponde ese dinero. Ahora, ¿y qué acerca de un lavaplatos? ¿Por qué un lavaplatos? Se preguntarán algunos. En la torre norte del World Trade Center, que se llamaba, había un famoso restaurante de lujo
en inglés Windows of the World, que vendría a ser ventanas al mundo. Mi esposa y yo con mi hermana tuvimos la oportunidad de cenar en ese lugar. Era un restaurante que estaba ubicado en el piso 106 y 107. Cuando uno salía del ascensor, que daba hasta miedo subir en ese ascensor de la velocidad que iba, uno pasaba por un túnel de cristal y espejos de un lado lujosísimo, y cuando llegamos al restaurante estábamos a 340 metros de altura, 107 pisos, y había más pisos arriba. Ahí cenamos. Y en este lugar, por supuesto, como es un restaurante, había todo tipo de personas trabajando ahí, y como era lógico, había lavaplatos. Este abogado tuvo que evaluar, ponderar a esta persona, y de su evaluación le correspondía a un lavaplatos $350,000. $14 millones para el gerente financiero, sus familiares, y $350,000 para un lavaplatos. Esto, por supuesto, trajo un rechazo por parte de los familiares que iban a ser compensados. Como acá estamos hablando de vidas humanas. ¿Cómo vamos a hacer una evaluación tan desigual? La calculadora de Feinberg, el abogado, muestra la enorme diferencia del valor de una vida en términos económicos. Síganme el análisis que estoy haciendo. Esto nos lleva a la pregunta, ¿realmente cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale mi vida? ¿Personas importantes poseen mayor valor por su vida que alguien humilde? Me pregunto. ¿Cuál es el verdadero valor de la vida? Y para esto necesito analizar, como hijos e hijas de Dios, ¿qué valor tiene tu vida y la mía? Esta evaluación la hizo un abogado en una situación específica, pero en definitiva ponderó cuál es el valor eran algo así como 3,000 personas diferentes, y ahí se tomó una decisión final que no viene al caso. Pero yo quiero analizar, como hijo e hija de Dios, ¿qué valor tengo yo? Me interesó esa pregunta, porque de ahí podemos sacar conclusiones muy interesantes. De un extremo a otro, la Biblia presenta un sentido profundo de la vida en diferentes formas. En un sentido profundo, Dios se nos revela a nosotros y le da un valor extraordinario a tu vida y a la mía. Fíjense la diferencia en lo que le contaba antes. El hombre persigue con esperanza infatigable la vida, pero muchas veces hace de lado el hecho de reconocer a la vida como el don sagrado que Dios nos ha dado. La vida es un don sagrado. Sabemos que en los primeros capítulos de Génesis, para los que han leído esa parte de la Biblia, ahí está el relato de la creación. Y Dios, por su palabra, viene trayendo existencia y orden a las cosas. Y por su palabra va creando a todos los seres vivientes, vegetales, animales, y por parte de Dios, Dios le está dando a esos seres el don de la existencia, y entre ellos sabemos que Dios creó al hombre, creó a la mujer. Estas fueron las obras maravillosas que culminan con la creación de Dios cuando nos hizo a todos nosotros, y Dios puso bajo el cuidado del hombre y la mujer a todos los seres vivientes. Nosotros íbamos a tener, de hecho tenemos soberanía sobre todos los seres vivientes. Fíjense, para recordarles la palabra de Dios en Génesis 1:26, y dijo:
Dios dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los demás seres vivos. En Génesis 27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y ahí Dios estaba dándonos el don de la vida, creando al hombre y creando a la mujer. Vemos cómo Dios crea toda clase de vida para ponerla al servicio y a la plenitud de su creación. La plenitud de la creación es el hombre y la mujer. Nosotros somos la corona de la creación de Dios. Y Dios pone ahí, imprime su sello con la distinción de que nos hizo a su imagen y su semejanza. O sea, que vos y yo somos imagen y semejanza de Dios. ¿Crees esto? Es un privilegio único en la creación de Dios. Fíjate lo que te voy a decir. Dios te hizo parecido, muy parecido a Él. Yo parecido a Dios. ¿Será cierto lo que está diciendo la Biblia? Pensalo un momento. ¿Crees que sos hecho a imagen y semejanza de Dios? Esto es trascendental para poder responder la pregunta que les hice: ¿qué valor tiene realmente tu vida y la mía? Al hacernos Dios a su imagen y semejanza, subraya el hecho de que nosotros estamos dotados de inteligencia y de voluntad. Fíjense esto. De esa manera nosotros podemos entrar activamente en relación con nuestro Dios. Tenemos una afinidad tal con Dios porque Él nos hizo precisamente a su imagen y semejanza. Qué interesante que es esto. Qué interesante que es esto, porque ahí Dios está poniendo de sí mismo cosas en nosotros para poder tener una relación activa con nuestro Dios. Y cuando la palabra de Dios dice que puso bajo nuestro dominio, nuestra soberanía, la creación, las cosas que Él ha creado, las puso bajo nuestro cuidado y protección, no para explotar y agotar los recursos que puso a nuestra disposición. Por eso en la tierra todo lo que tenemos está sufriendo la manera que está sufriendo y bueno, se levantan multitudes tratando de proteger el planeta de la manera que se le están agotando los recursos por la forma en que el hombre lo está usando. Pero bueno, eso es al margen. El hecho es que el Señor los puso para protegerlo y usar de lo que Dios nos dio inteligentemente. Ahora, el último día de la creación nos dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y es así, de esta manera, Él terminó su trabajo con un toque personal sobre tu vida y la mía. Dios formó al hombre del polvo y le dio vida de su mismo aliento. De acuerdo con esto, el hombre y la mujer es el único entre toda la creación de Dios que tiene una parte material, que es el cuerpo, y una parte inmaterial, que es el alma y el espíritu. Esto se los estoy dando para poder responder a esa pregunta. O sea, cuando Dios menciona al ser humano, está hablando de mí, está hablando de vos. Tener la imagen o semejanza de Dios significa, en términos muy simples, que fuimos hechos para parecernos a Dios. ¿Esto te alegra? ¿Te alegra el corazón de saber que sos hecho a imagen y semejanza de Dios?
¿Te pareces a Dios? A veces uno se mira en el espejo y dice, ¿será así? Nos martillamos un dedo. ¡Ay! ¿Será así? Estamos enfermos. ¿Será que fui hecho a semejanza y imagen de Dios? Ustedes saben que, bueno, el hombre que Dios creó al principio fue Adán. Adán no se parecía a Dios en el sentido de que Dios es un Dios viviente, es espíritu. Dios no tiene ni carne, ni hueso, ni sangre, es espíritu, pero Adán sí la tenía. Entonces uno dice, ¿en qué se parece Adán a Dios? ¿O qué me parezco yo a Dios? Hablando de Adán, sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a que fue creado un ser espiritual con perfecta salud física y no estaba sujeto a la muerte, como hoy día estamos sujetos nosotros. Eso es de la manera que Dios lo creó. La imagen de Dios se refiere a la parte inmaterial del hombre, o sea, se refiere a mi alma y a mi espíritu. Es ahí donde yo realmente tengo conexión, semejanza con nuestro Dios. Esto coloca al hombre aparte del mundo animal, actuando para el dominio que Dios le designó, que es tener soberanía sobre los animales, y capacitándolo para tener comunión con su Creador. Así que, ¿en qué nos asemejamos a Dios? Los alumnos de la escuela de vida, esto seguramente les va a refrescar la mente. ¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos asemejamos? En lo espiritual, en lo mental, en lo moral y en lo social. Fíjense ahora lo que Dios les va a revelar, qué interesante que es esto. Espiritualmente el ser humano cree, reflexiona, medita en Dios. Lo hacemos eso, ¿verdad? Al menos tratamos de reflexionar, meditar en las cosas de Dios. Nuestro espíritu es inmortal, va a trascender a través del tiempo por la eternidad y trascenderá en la eternidad. Y eso va a ser cuando nuestro Señor Jesucristo venga, nos llame a su presencia. Eso es la parte espiritual, en eso nos asemejamos a Dios. Fíjense en lo mental, mentalmente. El hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia. Así te creó Dios, joven, adolescente, papá, mamá, estudiante de lo que sea. El hombre fue creado como un ser racional con voluntad propia. En otras palabras, el hombre puede razonar, nosotros podemos elegir, y este es el reflejo de la inteligencia de la libertad de Dios. Dios es un ser espiritual libre, yo también tengo mi voluntad con la cual yo puedo decidir. Tengo esa libertad que tiene Dios. En cualquier momento que alguien inventa una máquina, escribe un libro, pinta un paisaje, disfruta una sinfonía, calcula una suma, una resta, o le pone un nombre a su perrito, a su gatito, él o ella está proclamando el hecho de que fueron hechos a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad creativa, la suprema capacidad creativa es de Dios, pero a nosotros también nos dio la capacidad de crear, la capacidad de calcular, la capacidad de hacer cosas que necesitamos hacer, tejer algo, creación. En eso nos parecemos y tenemos la imagen de nuestro Dios. ¿Me apoyan en esto? Es así. Fíjense moralmente, la humanidad fue creada en justicia y perfecta inocencia, un reflejo de la santidad de Dios. El otro día estábamos hablando con nuestro hermano ayer, José, que está ahí en sonido. Ayer estábamos hablando cuando salimos de un evento, y decíamos,
qué pena los que nos están gobernando, ¿no? Porque digamos, bueno, está bien, son personas que no quieren tener en cuenta a Dios. No creen y ¿qué le vamos a hacer? ¿Le vamos a dar un palo por la cabeza para que crean? No creen. Pero guarda, Dios le dio el sentido de justicia a ellos. Dios le dio el sentido de moralidad a ellos. Lo tienen. Por eso está la Constitución, por eso estudian los abogados, por eso hay jueces. Están para administrar justicia. Pero la quieren hacer muchos, algunos no, a su manera. ¿Y esto cómo nos perjudica? Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno. Nuestra conciencia, o lo que algunos llaman la brújula moral, es un vestigio de este estado original que Dios puso en nosotros. Cada vez que alguien escribe una ley, se aleja del mal, alaba la buena conducta de alguien o se siente culpable, ahí está nuestra moral trabajando o se está confirmando el hecho de que estamos hechos, se está aquí confirmando el hecho de que hemos sido hechos a imagen de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ese sentido de alejarnos del mal, o al menos tratamos de hacerlo. Y Dios rechaza el pecado. Nosotros tenemos esa tendencia también y esa convicción de alejarnos del pecado. Y esto es una pauta de mi semejanza con Dios. Y fíjense lo social. El hombre fue creado para tener compañerismo. ¿Tenemos amigos? Tenemos. ¿Tenemos amor de familia? Tenemos. Y ahí estamos poniendo en práctica la parte social nuestra. Bueno, somos emocionales. Esto refleja la Trinidad de Dios y su amor. Porque Dios es uno, pero también tenemos que la persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es una unidad múltiple. Es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Es como alguna vez hemos explicado que yo tengo aquí un dedo, pero también mi dedo tiene tres partes. Este dedo mío y el tuyo es una unidad múltiple. Esto para ayudarnos a entender la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y hay unidad, armonía y entendimiento en la Trinidad de Dios. En el Edén, la primera relación que tuvo el hombre fue ¿con quién? Con Dios. Ahí hubo relación de amor entre el hombre y Dios. Dios vio que el hombre necesitaba una mujer o necesitaba compañía, no era bueno que esté solo, y ahí Dios crea a la mujer. Y fíjate lo interesante de esto. Cada vez que alguien se casa, forma una familia, un matrimonio, cada vez que hacemos de un amigo, abrazamos a un niño, venimos a la iglesia y nos saludamos y nos gozamos vernos unos con otros, estamos demostrando el hecho que fuimos hechos semejantes a Dios. Porque Dios es un ser social que ama a su creación, te ama a vos y me ama a mí. Cuando yo tengo una expresión de amor hacia alguien, estoy expresando que yo soy hecho semejante a mi Dios. Me parezco a Dios. Fíjense. Así que voy a abrazar más a mi esposa, le voy a decir que la amo porque estoy expresando lo que Dios expresa, a mis hijos, a ustedes. ¿Saben cuándo nos parecemos a Dios en un nivel de excelencia? ¿Saben cuándo? Cuando perdonamos a alguien que nos ofendió o nos traicionó. Ahí realmente la semejanza de nuestro Dios en nosotros se expresa de una manera extraordinaria, porque Dios perdonó al hombre pecador. ¿Se dan cuenta de qué nos asemejamos a Dios? Parte de haber sido hechos a la imagen de Dios es que Adán tuvo la capacidad de tomar decisiones
libremente. Aunque les fue dada una naturaleza justa a Adán y Eva, tomaron una mala decisión al rebelarse en contra de su Creador. Al hacerlo, ellos dañaron la imagen de Dios en su interior. Dañaron la imagen y la semejanza que Dios le había dado a Adán y Eva en su interior. Y ya esa imagen había sido dañada y empezaron a descender en calidad de vida. Fíjense, Dios lo había hecho perfecto, Dios estaba feliz con lo que había creado, lo había hecho a Adán un hombre justo, un hombre libre, un hombre para disfrutar del amor, pero esa mala decisión dañó la imagen de Dios que él tenía en su ser interior. Y lo que se daña en nosotros cuando desobedecemos a Dios y nos alejamos de Él, lo que hacemos es dañamos esa imagen de Dios. Ya nuestra moral no es la misma, ya nuestro deseo espiritual de acercarnos a Dios no es el mismo, ya nuestra vida social con otras personas no es la misma. Hay discordia, hay peleas, hay traiciones, hay muerte. Se desdibuja esa imagen que Dios puso y sembró en nuestro corazón. Pero hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Las buenas noticias son que cuando Dios redime a un individuo, a una persona, a una mujer, el hombre, Él comienza a restaurar la imagen original de Dios, haciendo de ella, de Él, que se ponga el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdad, justicia y santidad. Ahí empieza Dios a trabajar en tu corazón y en el mío. Qué interesante. El trabajo de Dios que tiene que hacer para restaurar lo que en su momento Él hizo en la vida de Adán y Eva. La redención solo está disponible por gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Eso lo sabemos, nos salva del pecado que nos separa de Dios. Por medio de Cristo somos hechos nuevas criaturas a la semejanza de Dios. Ahora, ¿qué pasó con la vida maravillosa que Dios creó para nosotros? Que la pudo disfrutar Adán y Eva por un corto periodo de sus vidas. Perdimos la vida con Dios por el pecado. Perdimos el paraíso terrenal donde todo era armonía, equilibrio y paz. Dios trata de reponer esto, de restaurar esto en nosotros, en un mundo caído. Por eso es difícil para nosotros, pero lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo. Nos alejamos de nuestro Creador y perdimos el rumbo de la vida junto a Él. Dimos la espalda a su alianza, a su pacto con nosotros y sus mandatos. A medida que nos alejamos, se desdibuja la imagen de amor, de justicia y santidad en nosotros. Atiéndanme, hermano, lo que les estoy diciendo. Y nos sumergimos en el mundo del pecado donde lo malo a sus ojos lo consideramos bueno para nosotros. Y ahí está el peor error que el ser humano puede hacer. Pensar que lo malo para Dios, de alguna manera, es bueno para nosotros. Nos damos cuenta de que hemos muchas veces elegido la muerte. Desperdiciamos el don de la vida y la cambiamos por odio, por rencores, por violencia, por egoísmo, por ambición, por asesinato, por división. Hicimos mal uso de la libertad que Dios nos ha dado. Fíjense,
Pero saben que Dios no se compadece en la muerte del hombre. Dios no había creado al hombre para dejarlo morir, sino que para que viviera. Ese es el propósito de Dios. Fíjense lo que dice Ezequiel 8:31, ahí en la pantalla. Dios le dice a su pueblo: arrojen de una vez todas las maldades que cometieron contra mí y háganse, procuren, busquen, trabajen para tener un corazón y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrás de morir, pueblo mío?, le pregunta Israel. ¿Por qué habrás de morir, Carlos? ¿Por qué habrás de morir, María? ¿Por qué habrás de morir, Juan? ¿Por qué habrás de morir, Héctor? ¿Por qué habrás de morir, Mario, Alberto? ¿Por qué habrás de morir si tenés un Dios que dice: yo no quiero tu muerte, no quiero la muerte de nadie? Conviértanse y vivirán, dice Dios. Él lo afirma como Dios omnipotente. ¿Por qué elegir la muerte?, dice Dios. Si sabes que hay un Dios que te ama y a través de esa conversión y de buscar a Dios, vivirás. ¡Qué extraordinario! ¡Qué increíble! Dios te atrae con cuerdas de amor y te propone los caminos de la vida. En Deuteronomio 30:15 dice: hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Más adelante dice: hoy pongo el cielo y la tierra por testigo contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte y entre la bendición y la maldición. Y Dios te dice: aspira, anhela, quiere, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. ¿Tenés problema con tus hijos? Acá Dios te está dando la llave. Elegí la vida y vas a vivir vos y tus descendientes y tus nietos y los que vendrán. Esta es la llave. ¡Wow! Es increíble. Dios acá está indicando dos caminos para que sepamos escoger el camino de la libertad. ¿Vieron que Dios no le ata el brazo a nadie? Dios dice: el camino de la voluntad del Señor es el que te lleva a la vida verdadera, a un proyecto de amor y un proyecto de justicia. Y el otro camino da la espalda a Dios. Es la autodestrucción del hombre que te lleva a la muerte. Este camino es el que escoge el ser humano para vivirlo solo, para conquistar lo que el yo quiere conquistar, para conquistar a su familia, para conquistarla con trabajo, con dinero. Y el mundo es donde elige que reine el dinero y no permite mirar a Dios y al ser humano al que tiene al lado. Dios Padre es un Padre de infinito amor y misericordia por el hombre y la mujer, y por eso envía a su Hijo para que tengas vida y que tengas la vida en abundancia. En Él recibimos la vida. Él es el camino al Padre con vida, con Jesucristo dando su vida, su pasión y su muerte, y resurrección nos saca de la fosa de la muerte. Y ahora vengo al versículo que leímos al principio, 1 de Pedro 1:18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosa perecedera como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Fíjense, en este versículo encontramos la respuesta al verdadero valor de tu vida y la mía. En este versículo encontramos la respuesta y te la doy. Así que el verdadero valor de tu vida es exactamente lo que vale la sangre de Cristo Jesús. Ese es el precio de tu vida y la mía. La sangre que Cristo derramó en esa cruz
Sangre preciosa, sangre santa, sangre limpia, sin pecado, derramada en la cruz. Y ahí descubrimos que ese es el precio de tu vida y la mía. Porque Él la entregó para tu salvación y para tu vida eterna. Ese es el verdadero precio. La sangre de Cristo. En la sangre está la vida. Al derramar su sangre en la cruz, Jesucristo entregó su vida por vos y por mí para que vivas en libertad, en amor y en justicia. Aquí no cuenta el valor económico perdido, porque sin Cristo la persona está totalmente perdida. Aquí no hay valor económico perdido. Te fuiste sin Cristo, reventaste, perdiste. Aquí no cuenta el valor económico perdido porque sin Cristo la persona está totalmente perdida. No cuenta si hay que rescatar del pecado a un presidente de una empresa, a un gerente financiero, a un ama de casa, a una mamá soltera, a un lavaplatos, a un albañil, a un estudiante, a un mecánico, a un drogadicto, a una prostituta. No importa, Cristo con su sangre pagó por igual por todos. Delante de Él somos todos iguales y es su sangre la que nos salva. Bendito sea su nombre, hermanos. Bendito sea su nombre, porque no hay obra maravillosa más grande que esta. Gloria a ti, Señor. Cristo con su sangre pagó por igual y completamente el rescate de toda la humanidad. La compensación está hecha, solo queda creer. Creer en Dios, creer en Él. Hermanos, recordamos que leímos acerca de que Jesucristo nos rescató. Estoy adelantándome para llegar a la conclusión. ¿Y qué es rescatar? Es una palabra clave. Dice el apóstol Pablo que fuimos rescatados y este término significa que fuimos comprados y llevados a la libertad pagando un rescate. O poner en libertad pagando un precio. Y yo ahora quiero contarte algo que fue escrito, no sé quién lo escribió, pero préstame atención a lo que te quiero leer. Cuenta una historia que en tiempos de la esclavitud del siglo XIX, un hombre con dinero veía el sufrimiento de los esclavos, cómo estos eran tratados por sus amos. Un día este hombre se decidió a hacer algo diferente. Se decidió a comprar un esclavo, pues a pesar de tener dinero, nunca había comprado uno ya que estaba en contra de la esclavitud. Escogió al mejor esclavo, al más caro, al más fuerte y dotado. Una vez en sus manos, le anuncia al esclavo: te compré, ahora quedas libre. El esclavo lo miró incrédulo, desconfiado, pensando que su nuevo amo lo iría a golpear al pretender irse. Quedas libre, andate, le ordenó el amo. El esclavo, aún incrédulo, comenzó a correr en búsqueda de su nueva libertad, temiendo ser alcanzado por su amo. Luego de recorrer mucho camino y andar, paró, se detuvo y pensó. Y se decidió a volver a su libertador. Al llegar a él le dijo: yo era esclavo, usted me compró a buen precio. Quedé libre y en mi libertad he decidido servirle por el resto de mis días.
Y desde ese día comenzó a servirle. Él fue feliz, pues su amo no era como los otros. Le daba todo lo que él necesitaba. ¿Y qué es lo que él necesitaba? Amor. Amor. Y es así la historia de la salvación, hermanos, que Dios ha realizado a través de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos esclavos, fuimos comprados por un gran precio, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió y resucitó por amor a nosotros. Y con esto alcanzamos salvación y libertad. Ahora tendríamos que hacer como ese esclavo. Volver al Señor, reconocer lo que Él hizo por nosotros, vivir en la libertad que nuestro Señor nos propone y servirle a partir de ese día. Y todo depende de la decisión que nosotros tenemos. Saben que a medida que el hombre el hombre hace más el bien, se va haciendo cada día más libre. Con más acciones de bien, más libertad podemos gozar. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Ponete de pie ahí donde estás. Yo hoy te di una respuesta de parte de Dios que no debes olvidar. El precio de tu vida es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué valor tiene esa sangre? Fíjense que cuando el apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, considera al oro y a la plata como que se corroen, como que se destruyen. Nosotros tenemos el concepto del que el oro dura para siempre. Es más, se compra como un elemento de ahorro porque no se va a devaluar. Y Dios te dice, aún más que todo eso, vale la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida está en juego. La vida está en juego. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Reflexiona sobre lo que el Señor te dijo. Reflexiona. ¿Cómo está esa imagen maravillosa que Dios imprimió en tu interior? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida moral? Tu vida relacional. ¿Cómo está tu vida mentalmente, tus pensamientos? ¿Se relaciona tu mente con Dios en lo que elegís? Es impresionante. Me estremece pensar que me parezco a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo lo voy a defraudar a mi Dios? Siendo que Él imprimió de lo propio en mi vida para tener una vida digna, recta, con valores. Y si no estás sirviendo al Señor, Él está esperando una respuesta. Como ese esclavo que se le perdonó la esclavitud y lo declaró el dueño en libertad, y ese hombre reconoció esa obra maravillosa que quien lo compró había hecho, quien le dio la libertad,
y se quiso poner bajo las órdenes de quien lo liberó. Jesús está esperando lo mismo con vos y conmigo. Está esperando un corazón consagrado a Él. Que la imagen de Dios no se borre. Que la semejanza de Dios en tu ser interior no se apague. Él te quiere íntegro, íntegra, reconociendo que te pareces a Dios, que te pareces a Dios. Y Dios pagó el mayor precio que tenía a su disposición. No había nada que valga más que la sangre de su Hijo derramada en la cruz. Nada. Y le dijo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo: Hijo, andá, que hay toda una multitud que perdió mi imagen. Se desdibujó lo que hice en ellos. Pero yo quiero que a través tuyo esa imagen se restaure. Yo quiero que se parezcan a mí, dijo Dios. Semejanza e imagen de Dios. Yo sé que el Espíritu está acá, el Espíritu Santo está acá hablándote. Yo te quiero invitar a que, si estás buscando restaurar la imagen de Dios en tu vida, si querés hacer un acto de consagración a entregarte plenamente a Dios, pases al frente. Quiero orar por vos. Quiero, si hay alguien enfermo, ungirlo con aceite. Vamos a disponer de los elementos que están aquí. Yo te bendigo, aquellos que escucharon el mensaje en sus hogares. Los bendigo en el nombre de Jesús y reflexionen en esto, en lo que hemos escuchado.